defensor de la mujer, más aún de alguien que se vende como que es transparente y ha tenido toda la oportunidad para poder pedir disculpas de la agresión y del maltrato que fui víctima. Qué oportuno, ¿no? Para algunos que justo ahora que salen estos escándalos de algunos congresistas que han cobrado doble, han cobrado viaje de representación estando en el extranjero y que el Ministerio Público abre proceso de investigación, salgan este tipo de cosas. Fui a raíz de que yo le pedí por qué no se había puesto a debate, a votación, un proyecto de ley que era del tema de Agrobanco. A raíz de ello, él me dijo, cuando usted sea presidenta, usted le agendará los temas que considera pertinente. Vete a la y no me vete a la y no me Ustedes mismos que ven cómo es mi forma de ser, mi proceder, saben perfectamente que yo sería incapaz de faltar el respeto a ninguna mujer. El día que hubo este incidente, escuché a la congresista Beteta quejarse, incluso la vi derramar lágrimas, y creo que no he sido solamente yo, hemos sido varios los congresistas los que hemos sido testigos de este maltrato por parte del congresista Salaverry. Vete a la y no me... Buenas noches, son las 11:02, yo soy Mijael Arrioleca, esto es Contacto y estamos con Juan Cheput en la mesa para conversar sobre lo que está sucediendo en el Congreso, que hoy día ha ardido Troya. Estos han sido, vamos a decir, los momentos estelares de esta esgrima que ha habido entre la señora Beteta y el señor Salaverry, pero todo tiene como fondo estos viajes con doble pago por representación. Buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas noches. Muchas gracias por venir, congresista. Primero que nada, nos ha sorprendido a todos el hecho de que hayan congresistas que pues hayan cobrado doblemente y que han, además, primero esgrimido una defensa bien endeble, porque dicen ellos que se les depositó y después nos hemos enterado que era por cheque, entonces ellos han ido a cobrarlo, ¿no? Claro. Se da cheque, ¿no?, a todos los congresistas, a los 130 para efectos de la representación. Yo creo que ahí inclusive ellos han explicado mal el origen del cheque, ¿no? El cheque es un apoyo que se da, que es grabado con el impuesto a la renta a los parlamentarios para que durante su semana de representación en su respectiva circunscripción puedan movilizarse sin ningún tipo de problemas. No es un viático como han venido señalando. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en la semana de representación ellos han viajado al extranjero y en algunos casos han recibido allí sí viáticos para el viaje al extranjero. Ahora, yo creo que ellos están en estos momentos en proceso de devolución del dinero, el caso está en manos de la Fiscalía y yo la verdad espero que allí ya se solucione todo esto, porque al final, como correlato de todas estas discusiones, se están perdiendo en medio de toda esta batahola situaciones positivas del Parlamento, ¿no? El Pleno de la Mujer, la misma dirección, la misma conducción del presidente Daniel Salaverry, que desde mi punto de vista ha logrado recuperar puntos en las encuestas. Este incidente confuso en el cual está involucrado la congresista Karina Beteta de hace unos meses, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo para que retorne la calma al Parlamento y volvamos a tener esa actitud realmente proactiva de querer hacer bien las cosas sobre la base de una agenda común entre varios parlamentarios. Ahora, efectivamente, cualquier insulto a una mujer es inaceptable, pero también es, sin dejar, por supuesto, eso fuera de la mesa, también es cierto lo que ha dicho el señor Salaverry, ¿no? Si esto pasó hace tanto tiempo, ¿por qué recién la señora Beteta ha esperado a estar en el ojo de la tormenta, en un problema, frente al Congreso y frente a la Fiscalía para salir a hacer la denuncia? Claro, el contexto podría ser todas estas acusaciones que hay en relación a los viáticos, pero también es cierto que las señoras, las mujeres, muchas veces esperan el momento oportuno para hacer algún tipo de denuncia, lo cual es válido. Hemos escuchado a lo largo de la última semana que se ha justificado algunas denuncias que han sucedido hace años. ¿Por qué? Porque la agraviada tiene el derecho a mantener silencio durante el tiempo que crea conveniente para luego hacer la denuncia respectiva. Es el mismo caso de la señora Paloma Noceda. De acuerdo. Lo que me parece mal es que se juzgue con distinta vara, y en ese sentido yo sí soy bien claro. Si queremos realmente hacer un cambio cultural en el Perú, no podemos decir, si no es fujimorista, todo mi apoyo, y si es fujimorista, pues no importa lo que le haga. Acá yo confío
en que el presidente del Congreso está brindando opiniones satisfactorias. Creo que es un incidente confuso, que se retrotrae hace un tiempo. No dudo tampoco de lo que puede haber significado o haber entendido Karina Beteta como un agravio. Lo que me parece mal es el entorno, ¿no? Un entorno que porque la denuncia viene de Karina Beteta ya es descalificable, ¿no? O sea, se olvidan ahí sí su condición de mujer, ¿no? Simplemente no importa. Pero eso es lo que me parece mal. Me permito ahí un punto, congresista. Yo no sé si algunos, por supuesto no es nuestro caso, pero algunos han descalificado a la denuncia de la señora Beteta por el hecho de ser fujimorista. Eso sería infame. Pero creo que algunos sí podemos sospechar o ver con alguna suspicacia el momento, ¿no? La oportunidad. La oportunidad, claro, porque evidentemente, como bien usted decía, una afectada tiene derecho a guardar silencio y a escoger el momento adecuado, pero justamente ha elegido un momento en el que victimizarse podría resultar políticamente útil. Ya politiza la denuncia, exacto. La politiza. Pero por eso mismo señalo, ¿no? Yo espero de que este incidente se aclare. Tengo el mayor de los respetos por todos los involucrados, desde Karina Beteta, al presidente del Congreso, obviamente, a la misma Úrsula Letona, que funge allí como de testigo presencial. Tengo el mayor de los respetos por los tres. Pero sí creo de que si queremos aprender algo de estos incidentes confusos, pues tenemos que aprender en el Perú a medir a todos con la misma vara. Eso es lo que me parece mal. Independientemente del kairós, el tiempo oportuno, de lo que sea, sí, está el hecho de que las denuncias no deben ser descalificadas según el espectro político del cual uno provenga, ¿no? Creo que en todos los casos se tiene que darle el mismo nivel de atención. Ahora, por el bien del país y de la propia institución del Congreso, creo yo que debemos dar por superado este impasse, que se someta a las investigaciones respectivas en ética y dejar esta discusión pública que afecta mucho a la imagen del Congreso, que dicho sea de paso, tiene gran mérito el presidente del Congreso en haber recuperado la imagen del Parlamento. Ahora, en buena cuenta, congresista, disculpe que lo interrumpa, la imagen del Parlamento se vio tan golpeada justamente por pugnas de este tipo, ¿no? Porque los ciudadanos nos empezamos a acostumbrar a ver puyazos y golpes y solamente eso en el Congreso, y pues el país seguía plantado y el Congreso se convirtió en una especie de circo romano en donde lo único que había era este tipo de enfrentamientos. Entonces, de repente lo que usted dice es que ver esto ahora puede golpear la imagen institucional del Parlamento. Por supuesto, yo no tengo la menor duda que si se insiste en ese tipo de comportamiento el día de mañana, con las denuncias y los ataques en uno u otro sentido, obviamente se afecta a la imagen institucional. En un momento en el cual venimos de un pleno dedicado a la mujer, en el cual se han logrado una serie de proyectos importantes que están ahora para la firma del presidente de la República, y en el cual existe toda la disposición del Parlamento a construir una agenda política. Inclusive el propio presidente del Congreso tuvo declaraciones acertadas hace unos días, y hoy en la mañana Rosa María Bartra en la Comisión de Constitución, en el sentido que el Congreso va a tener también una actitud protagónica en lo que es la reforma política. Y hay otros temas en los cuales también estamos decididos a trabajar, como la reforma laboral, la reforma tributaria, el régimen agrario, etcétera. O sea, hay grandes temas sobre la mesa que lamentablemente son opacados por este tipo de discusiones que desde mi punto de vista afectan en línea recta al Congreso de la República, ¿no? Ahora, usted me dice que desde el Congreso se van a trabajar las reformas pendientes en cuanto a legislación que el Perú tiene hoy por desarrollar. La reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma fiscal, la reforma política y la reforma de justicia, que ya está relativamente encaminada. Pero esto tiene que tener un correlato en el Poder Ejecutivo, y eso me permite llegar a la conversación al segundo tema que va a ser fundamental, que es el rol que va a empezar a ocupar el señor Salvador de Solar, que ya ocupa como primer ministro, y el rol que el gabinete juegue. Porque la última vez que conversamos, que no ha sido hace mucho, usted, una de las críticas que le hizo al presidente Vizcarra fue que tenía un gabinete discreto, me acuerdo que fue el término que utilizó, y que terminaba él mismo siendo pararrayos de todos los ataques, y que él necesitaba un gabinete de políticos. Pero del nuevo gabinete no parece haber un recambio que permita justamente más políticos, salvo quizás el señor Brus, ¿no? Carlos Brus indiscutiblemente es un político con mucha experiencia, y ya lo estamos viendo en acción en lo que se refiere a su sector. Pero yo creo que el gran problema que tiene en estos momentos el Ejecutivo es la ausencia de contenidos.
Yo te he mencionado 4 agendas, o sea, una agenda con 4 puntos que estamos discutiendo en el Parlamento y que obviamente necesitan del correlato del Poder Ejecutivo, de lo contrario no tienen sostenibilidad. Pues es el Ejecutivo el que tiene que manifestar cuál es su posición respecto a algunos temas. Estamos tomando insumos de parte del Ministerio de Economía, que yo creo que es un acierto que se mantenga el ministro Oliva al frente del MEF, pero de los otros sectores nada. Y temo que lo mal entendido como comunicación, una cosa es el diálogo y otra cosa es el contenido. El diálogo más el contenido es lo que te da comunicación y hasta ahora no encuentro contenidos. Yo he escuchado al Premier con atención en todas sus presentaciones y lo escucho decir que hay muchas oportunidades, que el Perú va a ser grande al 2021. Bueno, la pregunta es ¿cómo? ¿Existe o no existe un propósito para impulsar una reforma laboral que el país necesita? ¿Existe o no existe un propósito para impulsar el régimen agrario que se tiene que prorrogar, que es el que más crecimiento ha generado en un sector específico en los últimos años? ¿Existe o no existe el propósito para hacer una gran reforma tributaria? ¿Existe o no existe el propósito para mejorar los servicios públicos? Las reformas de segunda y tercera generación, las de segunda generación inconclusas y la de tercera que ni siquiera las hemos pensado, ¿están en el horizonte? No lo sé. Inclusive, al día de hoy, es probable que este día jueves se discuta la ampliación del régimen agrario en el Parlamento y no sabemos qué piensa ni la ministra de Agricultura ni la ministra de Trabajo. Ni el presidente. Ni el presidente. Entonces, si el presidente cree que la comunicación es cháchara, se equivoca de plano. La comunicación es contenidos. ¿Y qué debería usted pensar que el presidente cree que la comunicación es cháchara? ¿En dónde está la ausencia de contenidos? Porque mira, se corre el riesgo de que el Premier se convierta en un émulo de Julio Guzmán, o sea, frasecitas de cliché. Acá estamos hablando de un gobierno en el cual ya hay un mensaje a la nación del 28 de julio con una serie de promesas. Yo estoy preocupado, realmente preocupado, porque una persona tan seria como Julio Velarde señala que el crecimiento no va a ser mayor a 4% en el 2019 y en el 2020. Y hace unos meses, Liliana Rojas Suárez, una mujer muy entendida en el tema, señalaba que si estamos, y dicho sea de paso una gran economista, que si seguimos en ese nivel de 4%, pues pasarán 70 años, 7 décadas, para llegar a los niveles promedio de la OCDE. O de los umbrales más bajos. Entonces, no podemos permitirnos un crecimiento de 4%. No podemos permitirnos que el gobierno monopolice pues la discusión con el Congreso para de esa manera evitar hablar de los grandes temas de fondo, como son, por ejemplo, la reforma laboral que el Perú necesita. No podemos nosotros darnos el lujo de seguir teniendo crecimientos mediocres de 3,2%. Y menos aún devolver presupuesto, ¿no? Que es lo que ha pasado el año pasado. Y se ha devuelto más de 20.000 millones de soles. El 28 de julio el presidente dijo de que a fines del 2019 se iban a entregar todas las casas que se requerían en la zona del norte del Perú por el fenómeno del Niño. Bueno, ahora dicen que es en el 2021. El nivel de ejecución del organismo de reconstrucción del norte ha sido paupérrimo. Han devuelto miles de millones de soles. No recuerdo con exactitud la cifra en este momento, pero son miles. Entonces, si nosotros seguimos con ese nivel de complacencia y seguimos viendo el ruido, ¿no? La bulla, los pleitos, y no la señal, los datos concretos, pues estamos mal. Y como país no tenemos un futuro sostenible. Acá necesitamos datos, metas. Al gobierno de Ollanta Humala se le reclamaba la falta de objetivos y metas concretas cuantificables. Hoy en día, los mismos que blindaban al señor Humala, en este periodo el señor Vizcarra, se olvidan de exigir objetivos y metas concretas. Entonces, si seguimos así, vamos a seguir en un crecimiento mediocre, vamos a seguir priorizando la discusión sin ningún sentido, sin ningún nivel, y obviamente olvidémonos de estar en la OCDE a este nivel, ¿no? Ahora, cuando usted habla de la posibilidad de que el señor Salvador del Solar se termine convirtiendo en un hombre de frases cliché, ¿cree usted que no va a poder él ser un articulador de estas políticas públicas que tendría que el Poder Ejecutivo ensamblar con el Parlamento? No. ¿O que va a depender de su capacidad en la cancha? Yo creo que él ha debido actuar, primero documentarse de cuál es la situación de las cuentas nacionales antes de salir a los medios a decir que somos un país de oportunidades de cara al bicentenario. Creo que puede tener buena intención en eso, pero de eso nos vienen hablando de hace mucho tiempo, pues. Acá se necesitan acciones concretas. Queremos saber qué va a suceder en materia de reforma laboral, que el presidente la prometió en la CADE y luego salió un paginazo en la República y dijo que ya no va, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no nos sirven. Nosotros necesitamos
entender que se requieren hacer reformas profundas que no las hay desde la gran reforma de la 2530 que encabezó Carlos Ferrero y Pedro Pablo Kuczynski durante el gobierno de Alejandro Toledo. Desde allí no ha habido otra reforma sustantiva, ni en materia económica, ni en materia laboral, ni nada de nada. Entonces, si nosotros seguimos pensando que podemos subsistir como nación con un 70% de informalidad, 7 cada de 10 peruanos son informales, viven con propinas, no cotizan a la seguridad social, no van a tener ni salud ni pensiones cuando tengan 65 años, pues no somos país viable. Si creemos de que vamos y además, a poder... perdón, acá un tema muy importante, esto genera que el 30% restante soporta una presión tributaria brutal. Mira, que hace yo creo... al Perú un país muy poco competitivo para poder emprender un negocio. Así es, por supuesto. Y mira, tú estás tocando un tema muy valioso. Nosotros tenemos un bono demográfico y sin embargo uno de los problemas que tenemos con ese bono demográfico, es decir, una gran cantidad de gente joven, es que no es gente que esté debidamente capacitada para poder fomentar niveles de innovación, de crecimiento, de mayor productividad en las empresas. Es decir, tenemos jóvenes, pero el nivel de capacitación no es el adecuado. No somos un país bilingüe, no nos interesa. Yo he hablado con el anterior ministro de Educación en más de una oportunidad sobre la necesidad de impulsar un sistema que venía del ministro Saavedra, sí, de capacitar a profesores en inglés. Le he pedido de que se capacite en alemán, ¿no? Porque se pierden un montón de becas. Para mí el alemán y el francés son idiomas valiosísimos, al igual que el inglés, pues la oportunidad de los jóvenes de acceder a becas se pierde por el desconocimiento, pero nada, ¿no? O sea, seguimos en la pequeñez. Y si no le ponemos la valla alta, discúlpame, Mijael, pues vamos a seguir en la mediocridad. Cuando usted se refiere a la valla alta, en objetivos concretos y cuantificables, ¿qué cosa esperaría usted del señor Salvador de Solari y del gobierno del presidente Vizcarra para el 2021? En primer lugar, para no ser determinístico, yo creo de que tiene que decidirse por una gran reforma o dos, porque ya el tiempo no nos da. Y yo creo que la fundamental tiene que ser la reforma laboral. ¿Nos compramos o no el pleito de la gran reforma laboral que nos va a garantizar mejores niveles de competitividad? Ya tienen el ministro Olivo un aliado que con el plan de competitividad y el resto, él puede hacerlo, tema. Pero el resto de ministros le parece que van a poder empujar. No, es que cuando hablamos nosotros de competitividad, por eso la importancia del plan que he leído de punta a punta del ministro de Economía, es importante porque tiene un carácter horizontal, integrador, multisectorial, multidisciplinario, que puede generar que a partir de ahí decanten una serie de políticas públicas en una serie de ministerios. Pero ¿qué pasa? O siguen atados a la coyuntura, o siguen con agendas personales, o siguen en el pleito de género, que siendo importante ya se ha convertido en monótono, ¿no? Mi único pleito es ese en el sector de educación. O el tema de gobierno electrónico. O sea, yo creo que existen en estos momentos agendas particulares por cada uno de los sectores ministeriales que permitan que el Perú cambie en algo su rostro de acá a 2 años y medio. De lo contrario, vamos a llegar al 2021 peor de como estamos ahora, o peor como recibimos al país. Y nosotros tenemos la obligación de señalarlo, y digo nosotros como Congreso de la República, y eso no es obstruccionismo, pues si uno no identifica el problema pasa desapercibido y por lo tanto sigue latente y no van a hacer absolutamente nada. Ahora, una de las cosas que más se le ha señalado al señor Vizcarra es que parte de su problema es que no tiene bancada, que no tuvo bancada, y el señor Villanueva en un momento se encargó de decir que no necesitaban bancada. Hoy, Peruanos por el Cambio se ha dividido, porque ahora está contigo, que es el grupo que usted integra, al que me imagino se sumará más gente próximamente, y está digamos, el cajarón original del partido. Pero, ¿cómo termina de quedar el presidente frente al Congreso? ¿Cuál es su canal institucional para echar yo creo que andar el presidente tiene algo más importante que una bancada, ¿no? Tiene un Congreso que está dispuesto a acompañarlo en estas reformas. Yo no encuentro a ningún parlamentario que en estos momentos esté pensando en ser obstruccionista o evitar cualquier tipo de iniciativa que viene del Ejecutivo. ¿Usted nota un cambio tangencial en cuanto a las formas y en cuanto a la voluntad, la vocación de consensos de este Congreso versus el que usted encontró? Es que hay otro elemento adicional, que no es en mi caso, pero sí de otros, ¿no? El hecho de que no haya reelección, por ejemplo, hace que muchas personas se muestren indiferentes y eso está generando un problema en el Congreso en materia de asistencia, de estímulos, etcétera. ¿La gente ya no está trabajando como debe? Algunos, por supuesto, y eso se había anunciado. Para mí más me preocupaba el post-referendo y eso es responsabilidad de este gobierno. El otro elemento tiene que ver con las renuncias que hay en Peruanos por el Cambio al partido, no a la bancada. Sí. ¿A qué obedecen? Como no hay reelección, ¿para qué no me importa un comino el partido? Pues si no hay reelección, o sea, me quedo a vivir de mis relaciones con el gobierno y no hay problema. Pero por otro lado,
existe un buen grupo de parlamentarios, que son la mayoría, que están dispuestos en diversas comisiones a apoyar al gobierno en sus reformas. Pero si el gobierno no tiene claras las cosas, confunden comunicación con buenos deseos, no hay objetivos, no hay metas, no hay elementos claros en relación a políticas públicas, pues simplemente ¿qué hacemos? Tenemos que tomar la iniciativa. Y desde ese punto de vista, se prometió para el 4 de marzo, por ejemplo, la reforma política. Hoy día hemos hablado en la Comisión de Constitución que preside Rosa María Bartra, que vamos a tener que empezar a discutir nuestros proyectos, porque del Poder Ejecutivo, que en otras oportunidades dice, ¿no? Hace tiempo que tienen ustedes los proyectos de ley, bueno, hace tiempo que estamos esperando los de la reforma política y no los presentan. Que son fundamentales además para que puedan implementarse antes. No, y sobre todo porque hay un deadline, ¿no? Como el yogur tiene fecha de vencimiento. Sí, o sea, un año antes de las elecciones no podemos hacer ningún cambio. Entonces, ahí ahora es el momento adecuado para empezar a trabajar esos temas y no llegan. Pero por otro lado, hay, desde mi punto de vista, cosas más importantes que la reforma política que no tiene que ver con la gente. Cosas como la reforma laboral, una adecuada reforma educativa, la reforma tributaria para obtener mayores recursos, sin duda, etcétera, etcétera. Ahora, congresista, para terminar, ¿cuánto tiempo usted considera prudencial, en términos de meses, darle al señor Salvador de Solar para emitir un juicio de valor sobre el trabajo que está haciendo y que va a empezar su gabinete? No, yo creo que de inmediato, y él ha sido ministro, él conoce este tema, no estamos hablando de otro gobierno, hay ya los insumos, hay personas que han vuelto al gabinete. Yo no veo mayor razón para que no haya... Además, las carteras más importantes, las que tienen que ver con la reforma, no han cambiado. ¿De acuerdo? Han cambiado carteras periféricas. Entonces, no es una nueva etapa ni cosa por el estilo. Yo creo que ese es el problema, pues de que pensamos... Yo escucho a gente que de muy buena voluntad dice el beneficio de la duda. No. Si nosotros nos comparamos con otras democracias desarrolladas en América Latina, hay un plan. Ese plan exige además, continuidad. ¿estamos como para darnos el beneficio de la duda? Es que... ¿Como para probar, para experimentar, para tantear a estas alturas? Yo creo que no, porque desde el momento que una persona asume un compromiso tiene que entender que hay grandes desafíos de acá al 2021. Obviamente tiene que haber un momento de acomodo, ¿no? Pero eso no significa de nuevo una luna de miel como algunos dicen. Estamos en el mismo gobierno. Acá se requieren resultados inmediatos. Entonces, esas características muy peruanas de bajar la valla con cada cambio es lo que estimula los cambios de ministros, pues. Por eso es que en el Perú tenemos 6 ministros de cultura en 2 años y medio, al mismo tiempo que el gobierno dice que la cultura es lo principal para el año 2021. Y sin embargo hemos tenido 6 ministros de cultura. Entonces, ¿por qué hay ese estímulo? Porque creemos equivocadamente que cada cambio de ministro es una nueva etapa, en lugar de que sean distintas fases de un solo proyecto como sector, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que cambiar si realmente queremos mejorar las condiciones del país al 2021. No seguir poniendo la valla tan baja para seguir estimulando o subsidiando la mediocridad. Bien, congresista, muchas gracias por sus opiniones, como siempre un gusto haberlo tenido en contacto y espero que regrese pronto. Gracias. Vamos a hacer un corte comercial, son las 11:23 y regresamos con Susel Paredes, no se muevan.